Buenos días, hermanos. Gracias en esta mañana a Dios por su misericordia. Una vez más estamos aquí para, ¿verdad?, estudiar su palabra, oír su voz y ver qué es lo que el Espíritu Santo tiene que hablarnos en esta mañana. Pues bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esperamos de todo corazón que su vida sea refrescada por la palabra de Dios, que su vida sea fortalecida por la palabra de Dios, que su vida sea guiada en la verdad por la palabra de Dios. Esa verdad que solamente se encuentra aquí en la palabra, porque esta es la palabra de Dios y en Dios no hay mentira. Nosotros podemos poner nuestra confianza total en esta palabra, sabiendo que son palabras de Dios y con el propósito de guiar al ser humano hacia su presencia, ¿verdad? De dirigirnos por los caminos que nosotros debemos de seguir, porque ciertamente sin la luz de esta palabra nuestras vidas tienden a irse a la maldad, al pecado, y por consecuencia vemos destrucción, vemos tristeza, vemos vergüenza, vemos culpabilidades, vemos todas las cosas que hace el enemigo en la vida del ser humano cuando no tiene la luz de esta palabra, ¿verdad?, que te puede guiar, ¿verdad?, lejos de todo eso que quiere destruirte a ti y a mí. Pero por eso en esta mañana damos gracias a Dios porque tenemos la luz de esta palabra, tenemos a Dios en nuestras vidas, y por eso el salmista que conocía de la presencia de Dios dice estas palabras, ¿verdad? En Salmo 100, en el versículo 4 decía esto: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre. Es algo que a mí me encanta hacer cada vez que me acerco a Dios. Me gusta agradecerle primeramente. ¿Por qué? Porque Dios ha sido muy bueno conmigo. No importa lo que esté sucediendo alrededor de mi vida, yo debo reconocer que Dios ha sido bueno conmigo y que a pesar de que tal vez algo no esté yendo muy bien en mi vida, las misericordias de Él han sido muchos mayores que eso que está sucediendo, y por eso en esta mañana yo me acerco a Él con acción de gracias, ¿verdad? Y quiero alabarle, como dice aquí, y bendecir su nombre. Y mi deseo es que tú también ahí donde estás le des gracias con todo tu corazón, le alabes, le exaltes, le glorifiques, porque Él es tu Dios y Él es mi Dios, y ahora Él nos permite tener esa relación personal, viva y verdadera con Él. Y es precisamente de lo que vamos a estar hablando en esta mañana, hermanos. Pero antes de eso voy a pedirles que me acompañen en una oración, pedirle a Dios que sea su Espíritu Santo el que nos hable, el que nos ministre, el que llene nuestros corazones, sacie nuestras almas en esta mañana, porque lo necesitamos cada día. Señor, te agradecemos el privilegio, la bendición de poder allegarnos a ti. Cada día que tú nos lo permites, Señor, es una bendición, porque tú eres el que nos sostienes en ti. Nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, no podemos nada, pero tú eres el que nos sostienes, el que nos guardas, el que nos fortaleces, el que nos sigues, Señor, iluminando cada día, Señor, con tu verdad, para que nosotros sigamos adelante en medio de este mundo, Señor, el cual está lleno de problemas. En la realidad está lleno, Señor, de pecado, está lleno de desilusión, está lleno de cosas que afligen el corazón del ser humano, Padre. Pero gracias a tu palabra, que en ella encontramos esperanza, porque se nos dice que un día, Señor, todo esto pasará, y aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti, en Jesucristo, Señor, estaremos para siempre en tu presencia, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Ninguna de esas cosas estarán ahí. Solamente, Señor, estaremos, Señor, en tu presencia, alabándote y adorándote y gozando, Señor, de esa comunión contigo, Señor. Te damos gracias, pedimos que tu palabra
en esta mañana ministre en nuestros corazones y nos ayude a seguir adelante, Señor, poniendo toda nuestra fe, toda nuestra confianza en ti. Espíritu Santo, muévete, habla, llena y también redarguye a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues estamos en el libro de Juan. La semana pasada estamos en el capítulo 15. La semana pasada compartíamos del versículo 9 al 11. Y esta semana vamos a ver del versículo 12 al versículo 17 en el libro de San Juan. Pero aunque el verso, ¿verdad?, el pasaje de esta mañana es del 12 al 17, de todos modos quiero leer del 9, ¿verdad?, hasta el 17. Y la palabra del Señor dice así en el nombre de Jesús: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y hermanos, pues no sé cuántos se recuerdan de la enseñanza del domingo pasado, pero la enseñanza del domingo pasado se titulaba Permaneciendo en su amor. Ese era el título de la enseñanza de la semana pasada. Y lo que se habló un poco, para recordar, se habló del perfecto amor entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Ese amor que no es como el amor humano que nosotros nos expresamos el uno al otro, sino la palabra, ¿verdad?, griega es el agape, que describe un amor que es totalmente diferente a lo que nosotros como humanos, ¿verdad?, reconocemos como amor. El amor de Dios es algo que es un amor sacrificial, un amor que va más allá de buscar lo suyo propio. Entonces, ese perfecto amor entre el Padre y el Hijo es lo que vimos la semana pasada. El amor de Dios también vimos que no cambia hacia nosotros, ni se retira de nosotros, porque Dios es amor y nos ama verdaderamente, y veíamos que Él lo probó a través de lo que Él hizo al humillarse y venir a esta tierra a través de Jesús, hacerse hombre y dar a su Hijo por nosotros para morir en la cruz del Calvario. O sea, Dios comprobó su amor. Y el amor de Dios no cambia ni se retira de nosotros. Veíamos que el amor de Dios quiere cuidarnos y protegernos, porque cuando nosotros desobedecemos, ¿verdad?, nos salimos por nosotros mismos de la protección de Dios. La desobediencia, de alguna manera, nos lleva a salir de la protección y el cuidado de Dios. Y digo, el amor de Dios es tan grande para nosotros que Él quisiera protegernos todo el tiempo y librarnos de todo lo que el pecado quiere hacer para destruir nuestras vidas. Entonces, entendemos que el amor de Dios no depende de lo que yo haga. El amor de Dios es el mismo hacia nosotros, hacia ti.
y Dios no retira su amor ahora y te lo regresa mañana. Su amor permanece. Pero nosotros somos los que nos salimos de su amor, y al salirnos de su amor salimos de la protección y del cuidado de Dios. Y veíamos que la desobediencia, ¿verdad?, a los mandamientos de Dios traen consecuencias que Dios no quisiera que nosotros pasáramos por ellas, pero por causa de nosotros desobedecer, salimos de su protección y le damos de alguna manera autoridad al diablo, ¿verdad?, a hacer de las suyas en nuestra vida. Y por eso el énfasis de Jesús de que nosotros permanezcamos en su amor es algo que vemos aquí en el capítulo 15 de Juan, donde Jesús, antes de ir a la cruz, se preocupa por enfatizar esto a los discípulos para que les quede bien claro que es necesario y es importante y es indispensable para aquellos que le siguen a Jesús permanecer en su amor, porque solo permaneciendo dentro de su amor, dentro de su protección, tú y yo estamos seguros, porque por nosotros mismos somos débiles. Pero cuando nosotros permanecemos en su amor, por medio de la obediencia, el poder de Dios guarda, protege, cuida nuestras vidas. Y veíamos también que permanecer es mantenerse en un lugar sin cambios. Nosotros como hijos de Dios y no podemos estar jugando, ¿verdad?, al religioso, a un día creer y a otro día no creer, a un día obedecer y a otro día no obedecer. La Biblia nos habla a permanecer. Jesús está hablando a sus discípulos a permanecer, a estar en un mismo lugar, a confiar en lo que nosotros ahora confesamos, ¿verdad?, que es que hemos creído en la palabra de Dios y todo lo que ella dice, ¿verdad?, para nosotros. Y Jesús le dice a sus discípulos cómo permanecer, y es lo mismo que nos dice a nosotros en este día. Dice que la única manera de que nosotros podemos permanecer es guardando sus mandamientos. O sea, obedeciendo lo que su palabra de Dios nos dice, porque como hablábamos al principio, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra infalible de Dios. Esta es la verdad. Y la única manera de nosotros permanecer en ese amor, permanecer en la protección de Dios, en el cuidado de Dios, es que nosotros obedezcamos estos mandamientos que su palabra nos dice. Los mandamientos de Dios representan protección para ti y para mí. Como les decía, cuando nosotros nos salimos y desobedecemos, nuestra vida queda descuidada. Nuestra vida queda de alguna manera abierta para que entre el enemigo, que es el diablo, y nos engañe y nos arrastre a hacer cosas que desobedecen a Dios y por consecuencia nos dañan a nosotros y nos roban, ¿verdad?, de permanecer en esa relación viva y verdadera con Dios, disfrutando de su amor y disfrutando de todas las bendiciones y de todas las promesas que Él tiene aquí. Que no tiene que ser que todo va a ser felicidad, pero cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él, sabemos que las circunstancias que sucedan aquí no determinan la realidad de nuestras vidas, porque ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios y no a lo que pase de aquí. Sabemos que la estadía en este lugar, en este mundo, es solamente momentánea, pero viene, ¿verdad?, el tiempo en el cual estaremos en la gloria de Dios por la eternidad. Entonces, los mandamientos de Dios representan protección para tu vida y para mi vida. Entonces, nos conviene a ti y a mí obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y Jesús no solamente da una orden para que ustedes tienen que hacerlo y a ver cómo se lo hacen, ¿verdad? Ahí se las arreglan ustedes mismos. No, Jesús, Él fue el ejemplo. Jesús es el modelo que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, debemos de seguir para permanecer en ese amor.
Y lo veíamos, ¿verdad? En la semana pasada, dice San Juan 15:10, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si Jesús es nuestro modelo, dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él es el ejemplo, es el modelo, dice, como yo. Él nos da el ejemplo a seguir. Y vemos en Juan capítulo 6, versículo 38, que dice así, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sí, Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Jesús vino no para hacer lo que él quería, sino vino a hacer lo que el Padre le dijo que tenía que hacer y se sometió en obediencia que lo llevó hasta la misma muerte, pero él estaba comprometido a obedecer a Dios y a permanecer en esa relación perfecta de amor con el Padre. Juan 8:29 nos dice así, porque el que me envió conmigo está. Son palabras de Jesús. Dice, porque el que me envió conmigo está. Sí, la presencia de Dios Padre estuvo en todo tiempo en la persona de Jesucristo. Dice, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vemos aquí, como les digo, el ejemplo, el modelo de Jesús. Dice, porque yo hago siempre. No dice de vez en cuando o cuando siento hacerlo o con las circunstancias que me rodean, ¿verdad? Me motivan a hacerlo. No dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él había dispuesto su corazón a obedecer los mandamientos de su Padre. Jesús nos da el ejemplo. Y es lo que tú y yo necesitamos hacer. Necesitamos entender que seguir a Jesús es comprometernos a obedecerle porque sus mandamientos son buenos, porque sus mandamientos nos convienen, porque sus mandamientos nos protegen. Y es la única manera que tú y yo podemos estar seguros. A ti y a mí nos conviene seguir el ejemplo que Jesús nos dio. Y por eso vemos el énfasis aquí en el capítulo 15, ¿verdad? Que Jesús está haciendo a sus discípulos un llamado a una relación verdadera con el Padre a través de una relación personal con Jesús, para poder disfrutar del perfecto amor, protección y cuidado que Dios desea darnos. Jesús desde el versículo 1 y 2 en adelante hasta el versículo 7, me parece, de este capítulo, nos muestra, ¿verdad?, la importancia de permanecer en Él, de que Él es la fuente de todo, ¿verdad?, para el cambio que nuestra vida requiere ahora como hijos de Dios. Y nos dice que nosotros, apartados de Él, nada podemos hacer. Nuestra caminar en Cristo depende de nuestra relación con el Padre y con el Hijo. Y la única manera que nosotros podemos mantener esa relación de una manera correcta es permaneciendo en Jesús, permaneciendo en su amor. Y la palabra nos dice aquí, como vemos, que la única manera de permanecer en eso es bajo la obediencia. Y Jesús nos da el ejemplo este. Entonces, Jesús ya hace un llamado a sus discípulos. Él se va a ir y les está recordando la importancia de una relación verdadera, una relación genuina, una relación sincera, porque no se trata de religiosidad, no se trata de apariencias, se trata de algo verdadero que nace del corazón y no solamente de algo exterior que solamente busca aparentar a las demás personas algo que verdaderamente no es por dentro. Porque no se trata tanto del hacer, sino el ser. El hacer tiene su lugar, pero tiene que ser provocado y nacido de lo que tú eres. Y es lo que Jesús está llamando aquí, de ser verdaderamente alguien que camina de todo su corazón en una relación viva y personal con Él y con el Padre. Y esa relación personal, ¿verdad?,
la podemos disfrutar en su perfección, en su perfecto amor, en su protección y su cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros permanecemos en obediencia a su palabra. La relación con Jesús y el Padre, la relación de amor con Jesús y el Padre demanda obediencia. No puede haber una relación correcta con Jesús ni con el Padre, porque si no hay relación con Jesús, no hay relación con el Padre. Jesús es el medio, es el conducto de esa relación. Y no puede ser derramado el amor del Padre en nosotros si no pasa por Jesús, porque Jesús es el conducto por el cual Dios derrama el amor a la vida de todo aquel que camina con Jesucristo. La relación de amor con Jesús y el Padre demanda obediencia. No hay aquí, no se puede de otra manera. No hay otro camino. Es el camino de la obediencia que mantiene la relación correcta con Jesús y con el Padre. Es la manera de permanecer en su amor. Demanda obediencia. Y lo vemos en Juan 14:15. Y estas son palabras que también son parte de este último discurso que Jesús está hablando con sus discípulos antes de ir a la cruz. Y San Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y es una de las cosas que Jesús enfatiza aquí. Varias veces se lo dice a sus discípulos, que es necesario, todos podemos decir que amamos a Dios, pero verdaderamente el amor de Dios a Dios se demuestra a través de la obediencia. Y por eso Jesús aquí dice a sus discípulos en el 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y es lo mismo que te dice a ti, a mí, que confesamos amor a Él. Si verdaderamente le amamos, debemos de buscar de corazón, con pasión, guardar sus mandamientos. Juan 14:23 dice así, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Sí, el mayor anhelo de Dios y Jesús es morar en tu corazón y en mi corazón. Y es una promesa que le estaba haciendo a los discípulos, que Él se iba a ir, pero que no los iba a dejar solos, sino que vendría el Padre y Él, y a través del Espíritu Santo moraría en cada uno de ellos, así como promete morar en tu vida y en mi vida. Pero sí, dice aquí Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Es difícil que aunque Dios Padre y Dios Hijo Jesucristo quieran morar en nosotros, vivir en nosotros, tener esa relación personal, íntima, verdadera con nosotros, es difícil que la puedan tener si nosotros, tú y yo como hijos de Dios, no guardamos, no obedecemos sus mandamientos. Y otra vez vamos, no es porque Dios no quiera hacerlo, es porque nosotros lo impedimos a través de nuestra desobediencia. Por eso es tan importante obedecer. No importa en qué tiempo estamos, en qué siglo estamos, desde la iglesia primitiva que comenzó allá en Hechos hasta este día y hasta que Cristo venga, la importancia sigue siendo, la obediencia sigue siendo elemental. No importa que antes haya sido, ¿verdad? Por la ley y ahora estemos por la gracia, el pacto de la ley y ahora el pacto de la gracia. La obediencia era importante, elemental, indispensable en aquel día y es elemental, importante, indispensable en este día. Es importantísimo la obediencia, porque si no, impedimos, bloqueamos esa relación correcta que Él quiere tener con nosotros, con todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Juan 15:10, y lo acabamos de leer, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos dice aquí que la única manera de permanecer en ese amor perfecto que Dios quiere derramar en nuestras vidas, que quiere
que nosotros experimentemos y su protección, su cuidado y que nos libre de todas las cosas que el pecado nos quiere arrastrar y llevar y robarnos el gozo, robarnos la esperanza, robarnos todo lo que Él nos ha venido a dar a través de Cristo. Es permaneciendo en su amor, en obediencia, así como dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia es determinante. La obediencia es determinante en mantener la relación correcta, la comunión en nuestra relación con Jesús y el Padre. Es determinante. No hay otra manera. No importa qué tanto se sepa de la palabra. Gloria a Dios por todos los teólogos, todos los grandes maestros que traen y simplifican la palabra de Dios para que nosotros la podamos entender mejor y el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas. Gloria a Dios por todo eso. Pero al final de cuentas todo viene a caer a la obediencia. Porque nosotros podemos saber la palabra de arriba a abajo. Podemos enseñar la palabra. Pero si no hay obediencia, no hay nada. Es importantísimo, es determinante para mantenernos en la relación y comunión correcta con Jesucristo y el Padre. Y Juan, el discípulo amado, sabía esto. Y en 1 de Juan 2:4 dice esto: si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. A veces hay temor de mencionar estas cosas porque dice, suena muy duro, se va a ofender la gente, pero ¿qué será mejor? Saber la verdad de Dios y tener la oportunidad de meditar y si estamos mal arrepentirnos y volvernos a Dios, o caminar engañándonos a nosotros mismos y llegar a ese día y cuando estemos delante de la presencia de Dios nos diga, apartaos de mí, no los conozco. Dice Juan, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. La relación correcta es aquella que camina en obediencia. Sabemos que no podemos cumplir la obediencia a la perfección, porque estamos en esta naturaleza pecaminosa y no vamos a llegar a la perfección, ¿verdad? Hasta que estemos con esos cuerpos transformados en la presencia de Dios. Y Pablo lo sabía porque él dijo, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta con la firme convicción de alcanzar la perfección. Él sabía que no lo iba a lograr hasta que esté en la presencia de Dios con ese cuerpo glorificado, pero él caminaba con esa intención de alcanzar esa perfección cada día de su vida. Y eso es lo que nosotros debemos como hijos de Dios perseguir. No porque yo diga, pues nunca lo voy a lograr. ¿Para qué intento? No, esa es una actitud y un pensamiento incorrecto, porque lo único que hará es llevarnos al fracaso, llevarnos a la desobediencia. Nosotros tenemos que caminar con ese objetivo, con esa mirada en la meta, llegar delante de la presencia de Dios, buscando cada día serle obediente, aunque a veces no logremos hacerlo. Pero por eso la palabra nos dice que si pecamos, que si fallamos, abogado tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú y yo logramos, de alguna manera, caemos en algo que no debemos, desobedecemos, lo que tú debes de hacer y lo que yo debo de hacer es inmediatamente pedirle perdón a Dios. Y Él es fiel para perdonarnos. Dice que si confesamos nuestro pecado, Él nos perdona y nos limpia. La relación correcta con Dios
¿verdad?, tiene que tener obediencia. Esta relación a la cual, ¿verdad?, por la gracia de Dios hemos sido traídos, es sostenida por el amor de Dios claramente, que por su gracia derrama en nosotros, pero también por nuestra obediencia. Y no es que estamos diciendo que la obediencia nos gana la salvación, no. Pero sí sostiene nuestra relación, nuestra comunión con Dios, que no sea perjudicada o bloqueada. La relación correcta con Dios demanda obediencia, y esta relación a la cual tú y yo, por la gracia de Dios, hemos sido ahora atraídos, es sostenida primeramente por el amor de Dios, porque Él nos amó primero. Él dio el primer paso, la iniciativa para venir a buscarnos. Pero también requiere nuestra obediencia. Romanos 5:21 dice así: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Sí, aquí Pablo habla a los romanos y dice, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, y es lo que la Biblia dice, antes de venir a Cristo el pecado nos controló, el pecado nos gobernó, el pecado determinaba qué es lo que hacíamos diariamente tú y yo, arrastrados por eso. ¿Y cuál era la consecuencia? Que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Es lo que dice Romanos también. Dice, pero ahora reina en cambio la gracia de Dios. La gracia maravillosa, la cual nos pone en relación correcta con Él. Si la relación entre el hombre y Dios fue rota, fue desviada por el pecado, por la desobediencia, pero ahora por su gracia Dios nos da la oportunidad de que nosotros a través de Jesucristo volvamos a esa relación correcta con Él. Y eso todo por el resultado, ¿verdad?, de Jesucristo nuestro Señor y haber dado su vida en la cruz del Calvario. La gracia, por gracia. Como les digo, quiero enfatizar, somos salvos por gracia. No hay nada que podemos hacer que nos puede otorgar la salvación. Dice la palabra que nuestra mejor obra es como trapo de inmundicia delante de Dios. No hay nada que tú y yo podamos ofrecerle a Dios que pueda, ¿verdad?, acercarnos y restaurar nuestra relación con Él y hacerla correcta. Fue solamente la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Y por eso, por gracia, somos salvos. Pero la gracia de Dios muchas veces es mal entendida. Y la gracia de Dios se usa como una licencia para pecar. Dice, bueno, Dios es gracia. Dios ama a todos y Dios no va a hacer algo, ¿verdad?, para de alguna manera rechazar a los que siguen pecando, porque la gracia de Dios aumenta, ¿verdad?, cuando el pecado aumenta. Pero es una mala interpretación de la gracia de Dios. Entender la gracia de Dios te debe llevar a amar más a Dios, porque entiendes lo que Él hizo por ti y por mí cuando no lo merecíamos. Te debe llevar a desear apartarte del pecado, de vivir una vida consagrada, buscar la santidad como Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que debe ser el resultado de entender la gracia de Dios. No debe traer como resultado, bueno, pues la gracia de Dios es muy grande, es abundante y pues voy a hacer esto y lo otro, al cabo Él me perdona. No, eso es engañarse a uno mismo y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros entendamos para arrastrarnos y sacarnos de permanecer en el amor y en la obediencia a Dios. Romanos 6, 1 y 2, Pablo les dice aquí a los romanos y les dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? O sea, Dios
se complace en hacer misericordia, se complace en derramar su gracia, ¿verdad? Y por eso vino al mundo, para que todos los pecadores se salvaran. Entonces, pues vamos a seguir pecando, al cabo Él tiene mucha gracia para... No, Pablo dice, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Y el versículo 2 nos da la respuesta. Por supuesto que no. O sea, Pablo dice un rotundo no. No se equivoquen, no se engañen. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces dice, ¿cómo es posible que sigamos viviendo al pecado? Todo aquel que ha conocido a Cristo, todo aquel que ama a Jesús, todo aquel que ha entregado su vida por completo y quiere agradarle, no puede seguir viviendo en el pecado. Y recordemos que no quiere decir que ya no pecamos, porque la palabra de Dios dice que si alguno dice que no peca es mentiroso. Porque todos pecamos. La que está diciendo aquí es que no vivimos para practicar el pecado, ya no vivimos como antes, dándole rienda suelta a todo lo que venía a nuestra mente y a nuestro corazón, todo lo que había en nuestros sentimientos y emociones, y lo dejábamos soltar sin ninguna rienda. ¿Por qué? Porque no nos importaba, porque estábamos controlados por el pecado. Pero ahora nosotros le pertenecemos a Cristo. Él es nuestro Señor. Y por gracia estamos en su presencia, por gracia nuestra relación ha sido ahora corregida con Dios y podemos acercarnos a Él confiadamente y tenemos la promesa que vamos a vivir con Él por la eternidad, por su gracia. Pero esa gracia de Dios no nos puede motivar a seguir tomando el pecado a la ligera o seguir pecando. Pablo dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? No es posible. El que vive en pecado se engaña a sí mismo, como decía ahí en 1 de Juan 2:4. Se engaña, se miente a sí mismo. La desobediencia es pecado aquí y en China, hace 3,000 años, 2,000 años, y ahora la desobediencia delante de Dios es pecado. Interfiere en la relación de nosotros con Dios. Dios es santo y el pecado no puede habitar en la perfecta y correcta relación y presencia de Dios. Y Dios es exigente. Dios es bueno y nos ama, pero Dios no quiere menos que eso. Dios no quiere menos que todo. O sea, Él quiere una entrega total tuya y mía. Total. Él no acepta el 50, 80, 90, 95%. Él quiere todo. Una entrega total. Santiago 4:5 dice, ¿acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Si vemos aquí, Santiago está hablando y les dice, ¿acaso piensan que las Escrituras no significan nada? O sea, ¿creen que están aquí de embalde? ¿Creen que nada más escribieron para entretenerse nosotros? ¿Para leerlas y aprenderlas y es suficiente? No, dice, ¿acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Las Escrituras son la verdad de Dios y lo que dice aquí es la verdad y tenemos que obedecerlo. Dice, ellas dicen que Dios desea fervientemente, con pasión, que el Espíritu que puso dentro de nosotros, de ti y de mí, le sea fiel a Él. Dios es fiel, su palabra nos dice. Dios permanece fiel. Y gracias a esa fidelidad de Dios, tú y yo estamos aquí. Pero Él desea fervientemente que nosotros le seamos fieles también. Es triste que a veces como creyentes, como hijos de Dios, comenzamos bien nuestra carrera, enamorados de Cristo, deseando hacer su voluntad, deseando obedecerle. Y a veces con el pasar del tiempo, por cosas que oímos, por cosas que vemos, empezamos a tomar el pecado a la ligera.
Y empezamos, bueno, pues si este dice, si este lo hace, y empezamos a conformarnos de alguna manera a este mundo y caemos en el engaño. Y de repente empezamos a tomar el pecado a la ligera y dicen, bueno, es un pecadito, no es tan grande. Dios no creo que tenga problema con esto. Y es triste porque pecado es pecado. Y cuando nosotros empezamos a tomar el pecado a la ligera, nosotros empezamos a comprometer esa comunión correcta que ahora estamos tú y yo por lo que hizo Jesucristo en nuestras vidas. Empezamos a comprometer esa comunión y esa relación correcta con Dios que fue ganada por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Salmo 119, 1-3 dice así: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. ¿Sí? Los mandamientos de Dios tienen como propósito crear ese gozo que hablábamos la semana pasada en ti y en mí y en todo creyente. Ese gozo que no depende de lo que tenemos, de lo que logramos en este mundo, de las circunstancias, sino el gozo de saber que estamos en la relación perfecta, en la comunión con Dios y que nuestra esperanza no está en este mundo, sino está en las cosas de arriba, donde un día estaremos yo contigo por la eternidad. Dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Todo el que sigue las enseñanzas de Dios y obedece va a encontrar ese gozo, el gozo de Jesús en medio de cualquier situación que esté pasando. El versículo 2 dice, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Sí, es necesario buscar a Dios con todo el corazón. No podemos tener un corazón dividido, deseando hacer las cosas del mundo, deseando participar del poquito del pecado y también deseando compartir esa comunión con Dios. No podemos hacer eso. A Dios se le busca con todo el corazón. Y aquí el salmista reconoce, dice, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Vemos gente desesperada, vemos gente que no se aguanta y anda buscando quién se la pague, gente que no tiene, ¿verdad?, paz en su corazón y busca encontrar felicidad y paz en todo lo que el mundo ofrece y no la encuentra. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo la ley de Dios. Pero tú y yo, que nos confesamos hijos de Dios, tenemos que buscarle con todo el corazón. No se puede buscar a Dios a medias, no se puede querer hacer una cosa y hacer la otra al mismo tiempo, porque no prosperaremos, no perseveraremos, no llegaremos a ningún lado. Necesitamos buscarlo con todo el corazón. El versículo 3 dice, no negocian con el mal. Y está tremendo cuando leía yo esto, o sea, no negocian con el mal. Tú y yo como hijos de Dios no podemos hacer ningún trato ni un poquito con el pecado. Porque el pecado lo único que quiere es un poquito para poder entrar a nuestra vida y destruirla. No podemos negociar. En el momento que nosotros negociamos con el pecado, con la maldad, en ese momento desobedecemos a Dios. Y en el momento que nosotros desobedecemos a Dios, comprometemos, ¿verdad?, el permanecer en ese amor que Él está hablando aquí en su palabra. No negocian con el mal, dice, y andan solo en los caminos del Señor. ¿Sí? Aparte de que no negocian con el mal, no se quedan sin hacer nada. Dice, andan solo, exclusivamente, únicamente en los caminos del Señor. Yo sé que se oye muy... Y tal vez diga, no, eso me huele a legalismo, me huele a exageración, me huele a religiosidad. Yo no te estoy hablando de que tú vas a ganar la salvación por lo que tú haces. Y como lo dije hace rato, es por la gracia de Dios. Pero el resultado de verdaderamente amar a Dios es desear obedecerle y caminar en los caminos que su palabra nos dice.
porque entendemos que esos caminos son los mejores para ti y para mí, y es lo que mejor nos conviene. Y en el momento que tú y yo nos apartamos de esos caminos, en ese momento estamos expuestos al mal. Una relación personal con Jesús requiere una decisión personal. Una relación personal con Jesús requiere una decisión personal. Lo voy a leer una vez más. Una relación personal con Jesús, como la que Él nos está llamando, requiere una decisión personal. Cada uno es responsable de esto. No depende de la iglesia donde vamos, no depende de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mi hermano en Cristo, de lo que hacen o de lo que dejan de hacer. No depende, es una decisión personal y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de decidir qué vamos nosotros a hacer. Y me gustan las palabras de Josué. En Josué 24, 14 y 15 dice así: Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. ¿Sí? Una vez más vemos aquí lo importante, que es con todo el corazón. Dice, echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. ¿Sí? A través de la Biblia vemos lo mismo, que Dios pide todo nuestro corazón y que Dios pide toda nuestra adoración. Únicamente al Señor, dice Josué. Sirve únicamente al Señor. Nuestro corazón no puede estar dividido. Pero si te niegas a servir al Señor, dice, elige hoy. Sí, por eso digo, se trata de una decisión personal que cada uno tenemos que hacer y tenemos la responsabilidad. Elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado de Éufrates o preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, Josué dice, nosotros serviremos al Señor. Sí, Josué confronta al pueblo, está a punto de morir y les dice, ¿saben qué? Ustedes han visto el poder de Dios. Ustedes han visto que Dios ha cumplido sus promesas, que cuando nosotros hemos sido fieles y hemos sido obedientes, hemos visto la mano de Dios, sus promesas se han cumplido en nuestras vidas y nunca nos ha dejado. Pero ¿saben qué? Yo ya voy a partir. Ustedes se van a quedar aquí solos. Ahora, hay una decisión que tomar. Ustedes tienen que decidir por sí mismos si van a seguir al único Dios verdadero o van a seguir a los dioses que se seguían antes sus antepasados o los que están en este pueblo donde ustedes están en este momento. Ustedes tienen que decidirlo. Pero dice Josué, ¿sabes qué? Decidan lo que ustedes decidan, hagan lo que ustedes hagan. Yo he hecho una decisión. Y esa decisión es que yo seguiré sirviendo al Señor. Yo y mi familia seguiremos sirviendo a nuestro Dios, el único Dios verdadero. Y esa es la decisión que tú y yo tenemos que tomar. Tal vez, te digo, no podemos basarnos en el ejemplo, ni en las palabras, ni en nada que se oiga por allá afuera, que te haga pensar que esto no se trata tanto de obedecer, que Dios es amor y que puedes hacer esto y hacer lo otro y que no hay problema porque la gracia de Dios es abundante. No, la obediencia sigue siendo elemental. Y Josué aquí les dice, escojan qué decisión van a hacer, porque yo tengo la misma decisión que he tenido por todo este tiempo. Seguir sirviendo y obedeciendo a mi Señor. Es nuestra decisión personal. Una relación verdadera con Jesús implica alejarse de la práctica del pecado. Una relación verdadera con Jesús implica una decisión personal. Y una relación verdadera con Jesús implica alejarse de la práctica del
pecado. Juan 15, 12 al 17. Dice el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si tú y yo no permanecemos en su amor por medio de la obediencia, será muy difícil que nosotros podamos cumplir este mandato que Jesús nos hace, que os améis unos a otros. Y lo podemos ver en estos tiempos y en muchos tiempos. Es difícil amar a nuestro prójimo, porque por naturaleza somos egoístas y pensamos en nosotros mismos. Y en el momento que no se nos complace o no se hace lo que nosotros queremos, bloqueamos nuestro amor a esa persona. Para amar como Jesús nos habla aquí, porque Él habla que nos amemos los unos a los otros como Él, dice, como yo os he amado. Ese amor fluye de parte del Padre a través de Jesús a nuestras vidas y entonces puede salir para nosotros, ¿verdad?, hacerlo con nuestros hermanos, con nuestro vecino, con nuestro prójimo. Pero si no, será muy difícil. El versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús demostró su amor poniendo su vida por ti y por mí. Nadie tiene mayor amor. Dice, como yo os he amado. Y aquí vemos cómo nos amó. Nos amó de tal manera que dio su vida por ti y por mí cuando no lo merecíamos. Entonces, este amor que Jesús habla no sale de nosotros, no es producido por nosotros, proviene de Dios a través de la fuente que es Jesucristo. Versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En otras palabras dice, ustedes demuestran que me aman, demuestran su amor si es verdadero cuando me obedecen. Y es lo que veíamos una vez más en 1 de Juan 2:4, que dice, si nosotros demostramos y le amamos, si le obedecemos, si no, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y aquí dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y como no es que Dios quiera quitar su amor, su amistad, su presencia, su relación. No, nosotros mismos nos separamos de esto cuando nosotros no le obedecemos a Él. Versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y qué bendición. Tú y yo ahora tenemos un grande privilegio. No éramos nada, pero el Padre a través del Hijo vino ahora y nos ha posicionado, ¿verdad?, en un lugar donde tú y yo tenemos ese privilegio de gozar de una relación y comunión con Dios. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Se nos ha revelado la verdad de Dios, se nos ha revelado la voluntad del Padre, se nos ha revelado su plan y somos más que privilegiados. Pertenecemos ahora a la familia de Dios a través de Cristo Jesús. Nuestra posición ahora como creyentes en Cristo es algo que tú y yo no merecemos, pero Él le ha placido hacerlo así por su gracia. El versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios espera de aquellos que ha llamado a esa relación con Él a través de Jesús. Espera fruto de cada uno de nosotros. Y también espera que permanezcamos, o sea, que seamos constantes, que no andemos como las olas del mar,
que hagamos una decisión para rendirnos completamente a Él y obedecerle. Y también espera que nos unamos al mismo propósito de Él. Ahora, llevar fruto. Llevar fruto hablamos que habla de una transformación del corazón. Y esa transformación del corazón traerá como consecuencia las buenas obras. El hablarle a la gente de Cristo, el ayudar al necesitado, el orar por el enfermo. Todas esas cosas son derivadas de la transformación del corazón. Porque si no, no permanecerán. Puedes ayudar a alguien en un momento que tú lo sientas hacer, pero en el otro momento que no lo sientas, no lo vas a hacer. Puedes hablarle a Cristo a alguien en un momento y después no quieres ni verlo. Pero dice fruto que permanezca. Y ese fruto que permanece está hablando de la transformación del corazón. El permanecer quiere decir un estilo de vida, no algo solamente cuando lo sientas hacer. Es un estilo de vida. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a su presencia. Y quiere que nos unamos al mismo propósito del Padre y el Hijo. ¿Cuál es el propósito del Padre y el Hijo? Que el reino de Dios se establezca aquí, en este mundo que está gobernado de alguna manera por el pecado. Y quiere también que nos unamos al mismo propósito de que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Esos son los propósitos de Dios, del Padre, del Hijo. Y obviamente cuando tú y yo nos unimos a ese propósito, vivimos para Él, le obedecemos, pues vamos a estar en comunión con ese propósito y por eso nuestras oraciones van a ser contestadas. ¿Por qué? Porque va a ser de acuerdo con lo que Dios quiere y el Hijo quiere. No vamos a estar pidiendo cosas, ¿verdad? Que no. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está entonado y unido al propósito de Dios. Versículo 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Una vez más volvemos a repetir aquí y podemos ver que tenemos que ver y tomar en serio los mandamientos de Dios. Y Él nos manda a amarnos unos a los otros. Es algo muy, muy importante. Y hermano, para terminar, yo quiero decirte, nunca es tarde para comenzar a obedecer, a entregarse completamente a Dios. No podemos concentrarnos en lo pasado. Si por alguna razón en el pasado hemos caído en desobediencia, hemos sido engañados, hemos sido arrastrados, yo te quiero decir que en este día hay la oportunidad de volver a restaurar esa relación, esa comunión con Dios. Aquí es donde su gracia entra, que nos da algo que tú y yo no merecemos. Es un regalo de Dios. Pero nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Y cuando nosotros lo hacemos, dice su palabra que Él está dispuesto a restaurar esa relación correcta con Él. Y al restaurar esa relación correcta con Él, por consecuencia nosotros podremos obedecer sus mandamientos. Podremos amar a nuestro prójimo. Podemos dar fruto que permanezca. Yo te quiero invitar en esta mañana que medites en esto. Te digo, hay muchas opiniones, pero yo es lo que veo en la palabra. La palabra nos habla de un Dios que es santo, de un Dios que requiere obediencia. Y es el mismo Dios que estaba en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que está ahora en el Nuevo Testamento. Y es el mismo Dios que te está esperando a ti y a mí en su casa, en sus moradas, para que vivamos con Él. Yo te invito, hermano, sigue adelante. Obedezcamos a Dios. Obedezcamos a Dios. Si tú y yo lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, no lo vamos a poder. Pero cuando tú y yo, ¿verdad?, nos sometemos a Él,
nos rendimos a Él. Su Espíritu Santo nos llena y nos da la fuerza y nos capacita para poder hacerlo. Si tú estás aquí también, amigo, tal vez que no tienes a Cristo en tu corazón, yo te quiero invitar. La gracia de Dios, ¿verdad?, es suficiente para limpiarte de todo pecado, de toda culpa, para librarte de todo aquello en lo que has permanecido atado. Y Él quiere darte la oportunidad de venir a tener esa relación correcta con Él. Esa relación que fue robada por el pecado. Solamente tienes tú que decidir en tu corazón. Se trata de una decisión personal y decirle: Dios mío, reconozco que te he ofendido. Reconozco que he pecado. No soy feliz, no estoy contento. El pecado me ha arrastrado, me ha hecho mucho daño. Quiero cambiar, pero no puedo. Ayúdame, perdona mis pecados. Jesús, entra a mi corazón, restaura mi relación, hazla correcta y permíteme disfrutar de tu amor, de tu gozo, de tu paz. Si tú haces y lo dices de todo tu corazón, esto sucederá porque es lo que la palabra dice. Y si tú te mantienes en obediencia a Dios, pidiéndole con todo tu corazón, Él te va a ir ayudando en tu caminar, ¿verdad?, a ser obediente cada día, cada día. Pues voy a hacer una oración y pidiendo que Dios, ¿verdad?, ponga esta palabra en sus corazones, hermano, y la guarde ahí para que nosotros seamos obedientes. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, tu amor. Agradecemos tu palabra que nos ilumina, que nos habla, que nos muestra el camino. Te pido que cada corazón, Señor, que en esta hora ha escuchado tu palabra, haya sido bendecido, haya sido edificado, Señor. Señor, que todo aquello que tu Espíritu Santo le hable, no porque yo lo diga, no, sino que tu Espíritu Santo le dé la convicción de tu verdad, Señor. Y que lo que tu Espíritu Santo hable a su corazón, Señor, lo reciba. Señor, y seamos obedientes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Y si alguien que no te conoce, Señor, en este momento decide, mi Dios, entregar su vida a ti, arrepentirse de su pecado, confesarlo y pedirte que entres en su corazón y que le ayudes de este momento en adelante a ser obediente a ti, te pido que en el nombre de Jesús, Señor, en este momento llene su corazón de tu presencia, de tu amor y tu salvación, Señor. Mi Dios, sea en su vida y Él pueda experimentar ese gozo de tu salvación y de, Señor, nacer de nuevo, Señor, a través de una relación con Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Señor. ¿Quién soy yo para que el gran